¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Galvez López, integrante de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Tengo el gusto de que me acompañe el día de hoy el maestro en fiscal, José Alfredo Aburto Gaitán, quien es también integrante de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, Toño, al programa de Generando Valor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar charlando sobre temas importantes en materia de contabilidad y auditoría gubernamental. Vamos a hablar de diferentes temas respecto a la entrega-recepción en el aspecto financiero, administrativo y por supuesto no menos importante el aspecto fiscal. Es decir, qué aspectos debemos de cuidar para la entrega-recepción de los entes, municipios, organismos públicos descentralizados para efectos de que las personas que reciben, así como los que integran, tengan debidamente integrados sus expedientes para efectos de evitar observaciones cuando la Auditoría Superior del Estado nos haga alguna revisión. Sí, así es. Para esto, el proceso de entrega-recepción es un acto obligatorio, es un acto en el cual ningún servidor público municipal saliente puede delegar la responsabilidad de no hacer el trabajo que le corresponde. En este proceso es muy importante que todos los servidores públicos comprendan el papel que juegan, ya que ellos integran la información que es de este periodo, o sea, 2018-2021 e información histórica que tengan ellos bajo su resguardo y su responsabilidad. En este acto, amigo, tenemos un único expediente, el cual se compone de 9 apartados. Estos 9 apartados integran la información tanto legal, tanto administrativa, tanto contable, tanto fiscal, obligaciones de deuda, pasivos, materia de proveedores, información de dónde se encuentra ubicada la información de forma física y así poderla tener presentada y organizada para que los servidores públicos que reciben tengan la información a la mano. Así, así es, Toño, como bien dices, son diferentes expedientes que se tienen que integrar para efectos de que la comisión que va a recibir tenga debidamente identificados los expedientes por departamento y en su defecto que también saber qué va a revisar, porque nos encontramos en muchas de las ocasiones que las entregas-recepciones no se revisa a fondo la información que se está entregando y después vienen las consecuencias legales, porque cuando uno recibe la ley es muy clara de que tenemos plazos para efectos de poder nosotros recibir, revisar y realizar las observaciones. Si no hacemos esas tres etapas, pues probablemente como funcionario entrante se me agotaron esas etapas y ya no podré hacer una responsabilidad a las personas que salieron. Entonces, eso es muy importante. Con Toño vamos a ver los artículos, cuáles son los artículos que nos dan esta obligación tanto de recibir, revisar y hacer observaciones. ¿Verdad, Toño? Así es, sí, dentro de la ley orgánica municipal del estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 26, 27, 28, 29, 31 y 32, esto es importante para que exista una transparencia en tanto las personas, los servidores públicos que preparan la información, que son los que salen, como los nuevos servidores que son los que van a recibir requieren tener presente esos artículos, requieren tener esa información clara y conocer
cuáles son los 10 anexos que forman parte del expediente de entrega-recepción. Y estos son organización, planeación, marco regulatorio y situación legal, información financiera, administrativa, obra pública, transparencia, control y fiscalización, compromisos institucionales, y en el 10º apartado, los organismos públicos descentralizados requerirán los 9 anteriores, integrarlos para que tengan la información completa los órganos internos, los órganos de, ¿cómo se llama?, desconcentrados, tengan la información integrada, y así las autoridades que reciben identifiquen la información. Entonces es muy importante este proceso que nos da una transparencia integral para poder preparar la información que se entrega, y a su vez las autoridades que reciben, que son los que ahorita están empezando a conocer la normativa, que es la ley orgánica, la ley general de contabilidad gubernamental, la ley de disciplina financiera, entre otras normativas, que les permita a ellos identificar la información que están recibiendo. Después de que la reciben, ellos van a integrar una comisión dictaminadora. Esa comisión dictaminadora preparará y conocerá toda la información que está integrada dentro de esos apartados para poder presentar sus hallazgos, presentar sus observaciones, sus inconformidades o las irregularidades que hayan detectado. Después de que presentan esto a Cabildo y se le puede citar al servidor público saliente para que se presente en un plazo no mayor de 72 horas y presente las pruebas de descargo y pueda aclarar esas posibles inconsistencias detectadas. Si el servidor público no se presenta, no atiende el llamado, se queda plasmado en el dictamen. Si después, tiempo después, estamos hablando de agosto, estamos hablando de octubre, noviembre, donde se detectaron nuevos hallazgos, aunque no hayan quedado dentro del dictamen de entrega, del dictamen de entrega-recepción que se notificó a la Auditoría Superior a través del Congreso, podrán hacer del conocimiento del órgano interno de control para que él realice la investigación, sustanciación y resolución, y así determine posibles irregularidades. Entonces, este es un panorama general que las autoridades entrantes requieren conocer, y un punto importante es que viene dentro de dos apartados que forman parte del expediente, en el cual en la información financiera queda plasmado lo que tú bien mencionabas, el aspecto fiscal. Así es muy importante cuidar el aspecto fiscal, ya que hemos detectado que en muchas de las entregas-recepción no se le pone énfasis al cumplimiento de obligaciones fiscales. Y es importante reiterarles que el cumplimiento de obligaciones fiscales es punto toral para que la nueva administración pueda ser sujeto de recursos, de apoyos, de cualquier gestión que se hagan ante las autoridades federales. Tendrán que tener el cumplimiento de obligaciones fiscales al 100%, es decir, su solicitud de opinión positiva. Y aquí nos encontramos dentro del cumplimiento de obligaciones fiscales que las más importantes. Ley del impuesto sobre la renta, nos habla el artículo 90 de que todas las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto que se realice respecto de sueldos y salarios, o están obligados, en el caso del ente, la persona moral, a realizar las retenciones del impuesto sobre la renta de los trabajadores. ¿Qué nos hemos encontrado en la práctica? Que muchas de las ocasiones está la retención del impuesto sobre la renta, pero no está cubierto a las autoridades, es decir, no lo han pagado, y en virtud de no estar pagado esas retenciones, pues hay un incumplimiento en materia del impuesto sobre la renta. Asimismo, encontramos que hay entes, municipios y organismos públicos descentralizados
que contratan a personas físicas por honorarios, contratan abogados a los cuales les hacen la retención del IVA y del impuesto sobre la renta, y esas retenciones las tienen que enterar, y sin embargo nos encontramos que no han enterado esas retenciones. También es muy común encontrar que las personas morales con fines no lucrativos, como son los municipios, el Estado y los organismos públicos descentralizados de la administración pública, tienen que cumplir con la declaración de operaciones de terceros, o la famosa DIOT. Es una declaración informativa de operaciones con terceros que tiene la finalidad de informar qué operaciones estoy yo realizando como ente público con terceras personas, con terceros proveedores. Es decir, hacemos una pequeña función de informarle o fiscalizar quién me está prestando servicios, yo se lo informo al Servicio de Administración Tributaria. Esas obligaciones son las obligaciones más comunes que podemos encontrar en el informe del cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Qué les recomendamos a las personas que van a recibir esa información? Que soliciten la solicitud de opinión positiva, comúnmente llamado formato 32. ¿Ante quién? Ante el Servicio de Administración Tributaria. Y ahí nos vamos a dar cuenta de qué obligaciones son las que ha incumplido el ente, para efectos de, en su momento, como dice el contador Antonio, hacer las observaciones pertinentes. Eso es en materia de impuestos federales. También es importante vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. Nos hemos encontrado en muchos de los organismos, de los entes, que hay retenciones de cuotas obreras del Seguro Social y o, en su defecto, cuotas del ISSSTE, retenciones que no han enterado el municipio, el organismo público descentralizado, el gobierno del estado. Y esas retenciones que no han enterado, pues por supuesto que son un incumplimiento en el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Por tal motivo, nosotros les recomendamos que soliciten ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ante el Infonavit la solicitud de opinión positiva o la solicitud de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Con eso, con esas tres documentos, vamos a tener nosotros elementos para efectos de poder, al recibir la información, poder hacer las observaciones pertinentes y, en su defecto, darle seguimiento o turnarlo al órgano correspondiente. ¿Por qué es importante esto? Esto tiene una gran trascendencia en materia de responsabilidad solidaria, porque nos hemos encontrado que después de 2, 3, 4 años que sale un funcionario, no se pagaron las retenciones, el Servicio de Administración Tributaria cobra esas retenciones, y en su momento el representante legal del ayuntamiento entrante, vamos a poner como ejemplo, dice: lo que pasa es que esas retenciones no eran mías, no eran en mi periodo. Tan es así que cuando yo recibí, o la comisión dictaminadora recibió la información, vimos una omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de impuestos federales, así como en materia de seguridad social. Realizamos las observaciones, no es responsabilidad mía. Entonces nos hemos encontrado que el Servicio de Administración Tributaria, en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, textualmente dice que son responsables solidarias las personas físicas y morales, así como los que tienen la representación, que hayan omitido el pago de las retenciones de esos impuestos. Entonces aquí estamos cayendo en una responsabilidad solidaria, y en su caso
puede ser hasta un tema de defraudación fiscal, porque encontramos que en muchos de los municipios retienen y pese a retener, no pagan esas retenciones. Entonces estamos en un tema de responsabilidad solidaria. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación textualmente nos establece que son responsables solidarios las personas que tenían la obligación de retener y que no lo hicieron hasta por el monto de las retenciones. Entonces, es importante cuidar esta normativa para efectos de deslindarnos de esa responsabilidad. Y porque nos pasa en la práctica, Toño, público, nos pasa que muchas de las veces el Servicio de Administración Tributaria, cuando hace la fiscalización, quiere hacer responsable al representante legal en turno. Digo, no es correcto, pero nos ha tocado ver que lo hace. Entonces, cuando pasa esa situación, el representante legal en turno, que en este caso, de acuerdo a la ley orgánica municipal, sí, es el síndico del síndica. Contribuyente o síndica en su defecto, el que sería el responsable legal, es el representante legal para efectos del Servicio de Administración Tributaria, para efectos del cumplimiento en materia de seguridad social, y nos ha tocado ver que les quieren hacer responsables solidarios al síndico actual. Si cumplimos nosotros en la entrega y recepción con vigilar estos cumplimientos, hacer las observaciones, podemos nosotros, como síndicos actuales, podemos deslindarnos de esa responsabilidad solidaria y pasar la responsabilidad solidaria a quien le correspondía. Es por eso que en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social es súper importante tener cumplido estas obligaciones. Asimismo, también es importante cumplir con el pago del impuesto sobre erogaciones al personal, es decir, comúnmente conocido, el impuesto sobre nómina, que en el estado de Michoacán es el 3%. Y ahí, perdón amigo, efectivamente muchas de las autoridades piensan que si no lo pagan y no lo informan, quedará en la impunidad o no ejecutarán alguna acción la autoridad entrante. Pero en el apartado 5, donde habla de la información financiera, ahí te pide que tú des a conocer la información en cuanto a obligaciones fiscales ante una autoridad federal y una autoridad estatal. Te da una serie de incisos con sus apartados donde te habla de los impuestos y cuotas por pagar, lo que es el ISR, la retención del pago de sueldos y salarios, la retención también de los honorarios asimilables, como lo mencionabas, a sueldos y salarios, los pagos por honorarios, las retenciones, por el uso o goce temporal de bienes y servicios cuando tienen un arrendamiento, en su caso los organismos descentralizados, lo que es el IVA, y lo que estabas comentando, el famoso 3% sobre nómina, que muchas de las ocasiones piensan que se van a ir en blanco las autoridades nuevas. Entonces ya es muy claro el apartado, como lo mencionaba, 5 de los lineamientos de la entrega-recepción que emitió la Auditoría Superior, donde requieren ellos hacer mención de esa información. Así es importante comentar a todo nuestro público que en el caso concreto de los organismos públicos descentralizados, como son los OAPAS, también tienen la obligación fiscal del pago de derechos de extracción de agua, de acuerdo al artículo 275, 276 de la Ley Federal de Derechos. Los organismos públicos descentralizados, como son los OAPAS, COMAPAS, sistemas de agua potable, juntas de agua potable, tienen que hacer pagos de derechos por la extracción del agua a la Comisión Nacional Bancaria, a la Comisión Nacional del Agua. Y esos pagos de derechos también son cumplimientos de obligaciones fiscales. Si no cumplen, se les pueden convertir en créditos fiscales, y por tal motivo, si un organismo tiene un crédito fiscal, no puede ser sujeto de apoyos, subsidios o recursos. También es importante
verificar el cumplimiento del pago de derechos de descargas de aguas residuales. Aquí hay una controversia que entre el municipio y el organismo público descentralizado, que dice el municipio: oye, pues si tú eres el encargado, el de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pues tú pagas los derechos de descargas de aguas residuales o el alcantarillado. Y pues el OAPAS dice, muchos de los OAPAS dicen: no, pues sí, yo soy el responsable, pero no tengo recursos suficientes, tú subsídiame. Entonces, aquí la recomendación es verificar que sí se estén realizando sus pagos, para efectos de que el gobierno entrante no tenga ninguna responsabilidad o problemas cuando quiera gestionar algún recurso. Excelente, amigo. Vamos a un corte y en un momento regresamos, generando valor. Pues estamos de regreso aquí en su programa Generando Valor en el Colegio de Contadores Públicos y continuaremos con esta charla que es muy importante, muy interesante, que los servidores públicos, tanto entrantes como salientes, tengan presentes dentro de la información que van a entregar y sobre todo la que van a recibir, para que no caigan en una responsabilidad administrativa como bien comentaba aquí el maestro Alfredo. Y es un punto importante que les queremos compartir, ya lo dialogábamos ahorita hace un momento, en el apartado tercero del marco regulatorio y situación legal, en su punto número 8, nos dice que las autoridades salientes requieren dejar una relación de procedimientos judiciales, administrativos y laborales en trámites para que las autoridades entrantes tengan conocimiento de esa información. Así es muy importante tener esta confirmación por parte del departamento jurídico interno del ayuntamiento, del ente, del organismo público y en su defecto de los abogados que están llevando los casos, para efectos de nosotros saber qué trámites laborales, que es lo más común, que después de 3, 4 meses llega un laudo, te llegan a embargar y a veces uno no desea, no, pues es que esto a mí no me lo entregaron, sino aquí lo que les recomendamos es que por escrito soliciten la confirmación si hay juicios pendientes, toda esta información. Y es importante aclarar un punto. La responsabilidad solidaria
de acuerdo al artículo 26 del Código Fiscal, es independiente de la responsabilidad administrativa que se les podrá afincar como servidores públicos ante la Auditoría Superior del Estado. Entonces hay que tener cuidado porque vamos a tener por cuerdas separadas la responsabilidad solidaria ante el Servicio de Administración Tributaria y en su defecto la responsabilidad administrativa ante ante la Auditoría Superior de Michoacán. Entonces, sí es importante tener cuidado en todo lo que vamos a recibir. Sí, es de suma importancia esta parte de la transparencia, donde el órgano el órgano institucional, que es el ayuntamiento, tenga la información preparada, presentada en tiempo y forma para que las autoridades conozcan todo este tipo de asuntos en trámite que quedan. Y esto en el apartado número 9 nos habla de los compromisos institucionales, donde aparte del que ya hablábamos, del apartado tercero, fracción octava, en este noveno nos dice que le dejemos una relación de todos los asuntos en trámite que tenga la autoridad ante cualquier instancia de gobierno, pública, privada, para que una vez que ellos tomen posesión sepan en dónde están los trámites, en qué ventanilla, en qué paso de la línea del tiempo se encuentran. ¿Para qué? Para que no pierdan recursos, para que no pierdan demandas, para que no pierdan juicios, para que no sean susceptibles de una sanción cuando la autoridad, como bien lo mencionabas, tanto Infonavit, IMSS o el SAT, les requiera alguna información, los tenga citados y no le dejen la información. Por lo tanto, ahí es donde las autoridades quieren llegar a los nuevos y decirles, tú desatendiste una cita que ya tenía o una audiencia que ya tenías pactada y que yo te informé en tiempo y forma. Porque aquí queremos que nos requiere quedar muy claro que la autoridad nada más se suplanta, pero sigue la responsabilidad institucional. Entonces aquí al final de cuentas el presidente municipal en turno es el encargado y responsable de lo que el anterior dejó como un asunto pendiente de atender, y su única defensa es el dictamen y poderlo mencionar ante las autoridades correspondientes para que pueda tener alguna defensa. Así es correcto la apreciación que el maestro Antonio nos hace. Nosotros al recibimos derechos, pero también recibimos obligaciones. Y no podemos deslindarnos de esas obligaciones. Al contrario, es nuestra obligación darle cumplimiento a la situación jurídica que vienen de las administraciones pasadas. Y si no le damos debido cumplimiento, como dice el maestro Antonio, vamos a ser responsables por el incumplimiento como funcionario, por no vigilar los recursos y la situación financiera del organismo, del municipio, de la dependencia en la que estamos al frente. Entonces es muy importante hacerle la recomendación a todos los, al público, a todos los que nos están escuchando, que tomen en cuenta lo que nos establece la Ley Orgánica Municipal respecto al dictamen de entrega-recepción. Y como les decía, en materia fiscal sería solicitar las solicitudes de opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de impuestos federales, es decir, SAT, la solicitud de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, como es el Infonavit, Seguro Social e ISSSTE, porque así ya vamos a tener una radiografía de cómo nos entregan en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales. Así es, y efectivamente en el dictamen de entrega-recepción tenemos varias etapas. Dentro de una de ellas es la principal, es una vez que concluye el acto de entrega-recepción. El acto de entrega-recepción es, así como nos ven ahorita, yo le estoy entregando a Alfredo los apartados que forman el expediente. Él revisa que viene la información que está integrada en los 9 o 10 apartados, que tiene toda la información. Se levanta un acta de entrega-recepción que la elabora el síndico o la síndico actual y
se termina el acto de entrega-recepción. La Auditoría Superior manda a un representante, el cual fungirá nada más como observador, no hará nada. Entonces, ya una vez que termine ese acto, se firma el acta, se entregan las copias correspondientes, se integra una comisión especial que va a formular el dictamen en un plazo no mayor de 20 días y posteriormente este dictamen se someterá en los 10 siguientes días naturales del conocimiento y a consideración del ayuntamiento para que ellos aún lo conozcan y realicen una sesión de aclaración de inconsistencias, donde ya lo mencionaba, que pueden citar a los servidores públicos salientes y en un plazo no mayor a 72 horas estos de su notificación requerirán atender lo que es la inconsistencia determinada, presentando las pruebas diciendo, mira, en el apartado tal, en el punto tal, lo entregué y aquí están mis actas que hacen constar que el maestro José Alfredo recibió el inventario, recibió la computadora que dice que no está. Entonces, requieren las dos partes cuidar muy bien qué es lo que entregan, debidamente foliado, debidamente bien identificado, en la ubicación física, ya sea en el pasillo número 9, en el andador número 3, en el librero número 2, en la gaveta número 4, en el cajón número 3, para que ahí quede muy claro qué es lo que se está entregando y cómo lo está recibiendo la autoridad. Ya una vez que se presenta toda esta parte del dictamen, pues vienen las partes de las responsabilidades administrativas, que aplican tanto para los entrantes, como bien lo decías, Alfredo, y como para los salientes. Si los entrantes no hacen las observaciones, no realizan las observaciones claras, precisas, serán susceptibles de poder ser sancionados. Y si los salientes contravienen la observancia de la ley y no integran la información correcta, ahí ellos van a ser sujetos a una responsabilidad por omisión. Y está muy claro en cuanto a la ley de responsabilidades administrativas, y ya también forma parte de este entramaje legal de transparencia, de responsabilidades administrativas, lo que es la Ley General del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, donde ya está integrado un grupo colegiado que lo forman varios entes estatales, como 3 órganos internos de control, para poder darle seguimiento a las denuncias realizadas por los servidores públicos que sean presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, y esta a su vez podrá resolver los actos públicos que son de su incumbencia, y si no fueran de su incumbencia, los dirigiría ya sea al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Procuraduría del Estado, a la Fiscalía del Estado, para que ellos realicen sus actuaciones y así puedan determinar las sanciones correspondientes. Ojo, autoridades entrantes, recuerden que ustedes tienen la obligación de informarle a la autoridad saliente quienes formarán parte de su comisión de recepción, sin mencionar cargo. Sí, profesión, pero no cargo, porque todavía ustedes no se constituyen y por lo tanto no hay una designación de su secretario, de su contralor, de su tesorero. Cuiden mucho esa situación, y una vez que entren, sigan los pasos de integrar sus comisiones, tanto especiales, dictaminadoras, las que vayan a revisar el dictamen, para que no incumplan con la normativa. En la parte de la recepción sí existen plazos específicos para poder integrar estas comisiones. Entonces, esa es una de las partes de lo que queríamos nosotros y queremos platicarles aquí, su servidor Antonio Gálvez y el maestro José Alfredo, en cuanto a la transparencia que requiere llevar este ejercicio de entrega-recepción. Los invitamos a que estén muy atentos a los cursos que el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán tienen preparado para ustedes, autoridades municipales entrantes,
Y en especial estamos hablando de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, que nos especializamos en ese tema específicamente, contabilidad y auditoría gubernamental. Entonces, estén muy atentos a estos cursos que pues vamos a tener desarrollados para estos. No son solamente este año. El Colegio de Contadores es una institución que ya tiene muchos años constituido y tiene preparados no solo temas de contabilidad y auditoría gubernamental, tenemos temas vastos para cualquier situación que prive para los municipios, para los órganos desconcentrados. Tan es así que tenemos preparados para ustedes un posgrado en línea que se va a iniciar, que está ya preparando el Colegio de Contadores Públicos y la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental para iniciar en septiembre. Es un posgrado en línea que está denominado Maestría en Contabilidad y Auditoría Gubernamental. ¿Cuál es el perfil del profesional, del participante? Sí, ya una vez que termines. Los maestros en contabilidad y auditoría gubernamental generan información, evalúan, emiten aplicaciones que permiten tomar decisiones, análisis, evaluar, emitir propuestas para optimizar los procesos presupuestarios, contables, la rendición de cuentas y transparencia y, importante, cumplir con las obligaciones fiscales, que son parte correlacionada de una actividad público gubernamental. Entonces, nosotros aquí tenemos mucha información en cuanto a qué va a suceder una vez que terminen la maestría. Pues los profesionales que la terminen se podrán determinar y supervisar la clasificación, el registro de las operaciones, analizar e interpretar la información financiera, porque no es sencillo la interpretación de la información contable gubernamental. Porque ahora sí, lo decía muy preciso varios de nuestros colegas y en especial la contadora Pati Díaz, zapatero a tu zapato. Si tú no sabes de gubernamental, eres un contador público, sí, pero conoces de la actividad administrativa, de lo que son empresas. Y un especialista en gubernamental tiene esos puntos finos para interpretar la información financiera. Elaborará dictámenes y reportes para la toma de decisiones, que es parte fundamental de este tema. Ahora bien, les voy a comentar que tenemos la maestría, consta de 6 cuatrimestres. Por lo tanto, si iniciamos en septiembre de 2021, en septiembre de 2023 estaríamos concluyendo, bueno, en agosto de 2023 estaríamos concluyendo la maestría. Son 2 años, la cual se va a realizar se estaría llevando los días martes y jueves con horario de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Entonces, son 2 días a la semana para que puedas estar tú de forma virtual, pero presencial, recibiendo los conocimientos. El Colegio de Contadores Públicos generó un convenio para que se pueda realizar de esta manera, así poderle facilitar con esta nueva normalidad a todos nuestros asociados y público en general, así como servidores públicos interesados en fortalecer el ámbito de su trabajo, el dar un mejor resultado durante su administración, que recordemos que son 3 años de la administración pública, pero continúan las fiscalizaciones 2 años después y las responsabilidades administrativas se trasladan de 5 hasta 7 años, que todavía la autoridad va a poder estar realizando investigaciones. Entonces, los requisitos de inscripción son muy sencillos. Es el llenado de una solicitud, el pago de la inscripción, la entrega de la documentación oficial que consta del título, de la cédula profesional, el CURP, el acta de nacimiento con una certificación de 3 años, una identificación oficial y el currículo vitae y el llenado de la carta del aspirante. Eso es de los requisitos que tiene la maestría. Las modalidades de pagos son 2. Se dividen en Premium y Gold.
¿Cuál es la ventaja de la Premium? La Premium es un pago de contado, más inscripción y los gastos de titulación ya están incluidos en esto. Ahora, la Gold es a pagar en parcialidades, en cuatrimestres, más la inscripción y los gastos de titulación. ¿Qué tenemos como pago de inscripción? 5,000 pesos y 12,000 pesos adicionales como gastos de titulación. Esa es la parte que pagas adicional. ¿Cuáles son los métodos de pago? Pues, transferencia, efectivo, cheque, tarjeta de débito o de crédito, y proporcionar los datos de facturación para que se te pueda emitir la factura correspondiente y así tú puedas tener tus gastos comprobados y puedas realizar las actividades que mejor te correspondan. Entonces, ese es el programa que tenemos para ustedes preparados para septiembre, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Les damos las más cordiales gracias, amigo José Alfredo, un gusto compartir contigo esta charla aquí en el Colegio de Contadores, generando valor. ¿Algo que quieras decir? No, pues muchas gracias a todos nuestros seguidores. El colegio, a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, les damos las gracias en este programa que es Generando Valor. Y los esperamos próximamente aquí para nuestro siguiente programa de contabilidad y auditoría gubernamental.